Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la práctica número 9, que sería la determinación del coeficiente de partición del ácido acetilsalicílico entre solventes acuosos y orgánicos, en este caso sería el aceite. Bueno, en esta práctica vamos a explorar un concepto fundamental en la química y farmacología también, que es el coeficiente de partición en Kp. Este valor nos permite entender cómo una sustancia se distribuye entre dos fases, ya sea líquida y una sustancia orgánico, un solvente orgánico. Ahora, ¿por qué es crucial entender o predecir, por ejemplo, la lipofilicidad o la hidrofilicidad de una molécula, lo cual tiene enormes implicaciones en cómo un fármaco se va a absorber, cómo se distribuye y se elimina del cuerpo también? Nos centraremos en el ácido acetilsalicílico, o más conocido como la aspirina, ¿no? En el cual vamos a determinar específicamente su Kp entre una fase aquosa y una orgánica. A través de este proceso no solo aplicaremos técnicas analíticas para cuantificar el ácido acetilsalicílico en cada fase, sino que también reforzaremos nuestra comprensión sobre la importancia del Kp en el desarrollo y la formulación de medicamentos. Objetivos. Determinar experimentalmente el coeficiente de participación y su valor logarítmico del ácido acetilsalicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica, utilizando el método de extracción en embudo de separación. 2. Analizar la afinidad del ácido acetilsalicílico para cada una de las fases, acuosa y orgánica, con base en los valores obtenidos de P y el logaritmo de P, e interpretar su implicación en la biodisponibilidad y comportamiento farmacocinético del fármaco. En esta práctica de laboratorio, los materiales utilizados fueron una balanza analítica, una luna de reloj y las pastillas de aspirina o ácido acetilsalicílico. La balanza fue utilizada más que todo para pesar lo mismo con el reloj. Además, se utilizó un mortero de laboratorio como fue utilizado para moler la pastilla. También se usó un embudo de decantación, una piseta, aceite de cocina, pipetas, un agitador de ultrasonido prácticamente que tenía un poco de calor, además vasos de precipitados, pipetas, una pruebeta de 25 mililitros, fenolftaleína y dióxido de sodio y una bureta. En la parte de métodos, o sea, el procedimiento utilizado, primero fue el moler la pastilla de salicílico en el mortero, para luego en una balanza analítica con ayuda de un reloj, para luego tarar la balanza analítica. Con eso se ayuda a pesar 0,5 miligramos de aspirina. Posteriormente, la muestra pesada se tuvo que pasar a una fiola, en la cual se foró hasta 50 mililitros. Y luego, una vez eso se agitó, y después se agitó manualmente para después ponerlo en un ultrasonido para agitarlo de mejor manera y homogeneizarlo. Posteriormente se midió 25 mililitros de aceite de cocina en una pipeta y desde entonces, en un embudo de decantación limpio, se agregó 25 mililitros de la muestra que está en la fiola, o sea, de la aspirina con agua. Se agregó a la embudo de decantación para después agregarle los 25 mililitros de aceite de cocina que ya hemos medido. Una vez se agregó los 25 litros de aceite al embudo de decantación, se procedió a taparlos por ambos lados. Se comenzó a agitarlo, aproximadamente unos 20-25 minutos. Una vez agitado y se formó como un tipo de mezcla de un color medio amarillento con burbujas, se colocó en un soporte para embudo y se dejó reposar un momento para que las dos fases de la fase oleosa y la fase acuosa se separasen por las diferentes densidades. Una vez se separado, con ayuda del tubo de decantación, en un matraz en el Meyer, se colocó debajo y comenzó con la parte del embudo a separar la fase acuosa de la fase oleosa, agregando en dos embudos, uno caso la fase acuosa y en el resto que quedaba, que ya la fase oleosa, se colocó en otro matraz. Una vez se tuvo los dos embudos, se colocó todo el soporte de fenolftaleína a cada matraz, para después colocarlos en una bureta con hidróxido de sodio, así como un normal, la cual se había llenado previamente. Una vez se comenzó a colocar gota a gota para después, una vez se ponga el color característico de esa titulación de dióxido de sodio con fenolftaleína de un color medio rosado o grosella, una vez llegado a ese punto, se tiene que observar después la cantidad de gasto y registrarlo para ir con los resultados. Agitación de la disolución de ácido acetilsalicílico en agua y el posterior agregado de aceite, agitándolo sin emulsificar y esperar a que las dos fases estén completamente separadas al decantarlo en dos vasos de precipitado distintos, siendo la fase oleosa M2 y la fase acuosa M1, ambas con 25 mililitros respectivamente, siendo el volumen inicial. Se observa que al realizar la titulación en la fase acuosa, el hidróxido de sodio gastado es muy poco, siendo de 0,3 mililitros, cuya concentración fue de 0,1 molar. Con ello, mediante la fórmula de titulación, se sabe que el volumen de la fase acuosa ya determinada era de 25 mililitros, por lo tanto la concentración gracias a la fórmula de ácido acético presente en esta fase es de apenas de 0,0012 molar. Por otro lado, en la fase oral se realiza la misma prueba de titulación, se obtiene 5 mililitros gastados de hidróxido de sodio con la misma molaridad anterior. Por lo tanto, en esta fase de 25 mililitros se tiene que la concentración de ácido acetilsalicílico presente es de 0,2 molar. Con estos datos, mediante el cálculo del coeficiente de partición, nos brindará ayuda a representar su grado de lipofilia de ácido acetilsalicílico a temperatura ambiente.
Además, su conversión al logaritmo decimal simplifica este análisis, el cual se obtuvo un valor aproximado de 1.2, el cual al ser mayor a 0 indica que es lipofílica, pero al no ser mayor o igual a 2, esta indica que no es capaz de atravesar las barreras hematoencefálicas. Vamos con la discusión. A partir de estas concentraciones se calculó el coeficiente de partición que representa la relación entre la cantidad de ácido acetilsalicílico disuelto en fase orgánica respecto a la cantidad de la fase acuosa. El valor obtenido fue de P igual a 16.667 y por lo tanto el log P es de 1,2. Esto indica que el ácido acetilsalicílico presenta un comportamiento moderadamente lipofílico, con una mayor afinidad por la fase orgánica, o sea, por la apolar, que por la acuosa, que es polar. Este carácter lipofílico es consistente con su estructura química, en la cual influye un grupo aromático y un grupo acetilo, que favorecen su solubilidad en disolventes orgánicos. Bien, el valor experimental del logaritmo igual a 1,2 obtenido en este estudio para el ácido acetilsalicílico se encuentra dentro del rango generalmente reportado en la literatura para su forma no ionizada. Este valor refleja una lipolicidad moderada adecuada para su absorción oral y distribución en el organismo. Y sin embargo, es importante considerar que múltiples estudios han reportado valores ligeramente distintos que pueden variar en función al método utilizado. Por ejemplo, tenemos el pH del medio y la presencia de excipientes o solventes. También, por ejemplo, tenemos el logaritmo para el ácido acetilsalicílico reportado en bases de datos farmacológicos como DruckBank y ChemSpeeder oscila entre 1,19 y 1,27, mientras que estudios experimentales con métodos Sheck-Reflex o determinaciones cromatográficas han reportado valores entre 1 y 1,4, dependiendo de las condiciones experimentales. En análisis, por ejemplo, del RP-HPLC, el valor del logaritmo fue estimado de 1,13, mientras que otras fuentes basadas en simulaciones computacionales, por ejemplo, el XlogP3 y MILogP, han estimado valores entre 1,11 y 1,42. Entonces, esta variabilidad, aunque es un poco pequeña la variabilidad que se ha dado, tiene implicaciones significativas en términos de predicción farmacocinética. Un valor más alto dentro de este rango implica una mayor afinidad por las membranas lipídicas. Además, el comparar con otros AINES también nos muestra, ¿no? En distintos documentos demuestran cómo, por ejemplo, tenemos el ibuprofeno que tiene un logaritmo P de 3.5 o el naproxeno como logaritmo de P de 3.2, donde a diferencia del ácido acetilsalicílico, que este va a destacar por su menor lipofilicidad, lo que va a explicar su absorción más rápida, pero también su menor acumulación en tejidos. Es por ello que la concordancia del valor experimental del log P con los valores teóricos y reportados refuerza la validez metodológica del experimento realizado, y esta comparación no solo contextualiza el resultado obtenido, sino que también evidencia la robustez de los enfoques empleados y la aplicabilidad del dato experimental. En aplicaciones, en primer lugar tenemos descubrimiento y desarrollo de fármacos. El comprender el coeficiente de partición es crucial para diseñar fármacos, con propiedades óptimas de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Eh, Ayuda a predecir el comportamiento de un fármaco en el organismo, lo que influye en su capacidad para atravesar membranas biológicas. Cosmético y producto de cuidado personal. Los formuladores utilizan coeficientes de partición para predecir cómo penetran los ingredientes en la piel. Los ingredientes diseñados para actuar en la superficie tendrán propiedades de partición diferentes a los de aquellas diseñadas para alcanzar capas más profundas. En la extracción de compuestos, el coeficiente de partición nos ayuda a extraer lo mejor de los alimentos, extraer el sabor de una planta o el aceite de una semilla. Sabiendo cuánto de ese sabor o aceite prefiere irse al agua o al aceite, podremos hacer que el proceso de extracción sea mucho más eficiente. En el control de calidad y seguridad, el coeficiente de partición es un punto clave para la seguridad y calidad. Nos permite ver si hay algún contaminante en los alimentos y entender cómo se movilizan los aditivos, vitaminas o nutrientes dentro de ellos. Por ejemplo, si están más en la parte acuosa o en la parte grasa de un producto. Además, el coeficiente de partición es un punto clave para la vida útil y estabilidad. Por ejemplo, influye en cómo los antioxidantes se distribuyen en un alimento, lo que directamente afecta su capacidad para protegerlo de descomponerse. Propuestas. 1. Determinación avanzada del coeficiente de partición del ácido acetilsalicílico, integrando simulación molecular y espectroscopía Raman. En este estudio se propone una metodología innovadora para determinar el coeficiente de partición del ácido acetilsalicílico entre fases acuosa y orgánica, combinando herramientas computacionales y técnicas analíticas avanzadas. A diferencia de los enfoques tradicionales, este trabajo emplea simulaciones de dinámica molecular GROMACS para predecir teóricamente el Kp, considerando interacciones moleculares clave y valida estos resultados mediante espectroscopía Raman, una técnica no destructiva que permite cuantificar el ácido acetilsalicílico en ambas fases con alta precisión. Además, explora sistemáticamente el efecto del pH sobre la partición, replicando condiciones fisiológicas relevantes para la absorción del fármaco. Este enfoque integral no solo mejora la precisión de determinación del Kp, sino que también reduce el uso de reactivos, alineándose con los principios de química verde, y proporciona insights valiosos para el diseño de formulaciones farmacéuticas más eficaces. Otra propuesta sería el desarrollo de una aplicación móvil educativa que permita calcular, predecir y comparar el coeficiente de partición de compuestos como el ácido acetilsalicílico entre una fase acuosa y una fase orgánica, permitiendo esta app en la predicción automática del coeficiente real a partir de datos moleculares como el pK del compuesto, el log P teórico, el pH del medio, usando ecuaciones físico-químicas y permitiendo al usuario también ingresar concentraciones o masas encontradas en cada fase, brindando tecnología accesible y educativa, aprendizaje activo y apoyo a la investigación. Conclusión. Se determinó el coeficiente de participación del ácido acetilsalicílico
obteniendo un valor de P de 16,667 y el logaritmo de P de 1,2, lo que indica que el ácido acetilsalicílico presenta una mayor afinidad por la fase orgánica que por la fase acuosa. Esto demuestra que el ácido acetilsalicílico tiene un carácter lipofílico, lo cual es relevante en la farmacología, ya que sugiere una buena capacidad de atravesar membranas celulares y, por tanto, una adecuada absorción en el organismo. El experimento permitió comprender la importancia del coeficiente de participación como parámetro para predecir el comportamiento de los fármacos en medios biológicos.